Imagina. Imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Que es un poco lo que ocurría antes, ¿no? Con todas estas mujeres que al final, yo creo que eran mujeres que simplemente se salían del molde, de lo que la sociedad tenía preparado para ellas. No querían casarse a lo mejor, o querían tener una profesión, o no querían tener hijos, o querían tener un destino distinto, ¿no? Al del famoso ángel del hogar, por ejemplo, ¿no? Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Temporada de Libros. Gracias por acompañar esta charla sobre la escritura literaria en nuestra lengua. Soy Verónica López García y te invito a la conversación que tendré con la escritora española Cristina Sánchez Andrade sobre su novela Habitada, que ha sido publicada por la editorial Anagrama. De nueva cuenta, Cristina Sánchez vuelve la mirada a Galicia, su tierra, a las leyendas que han permanecido en la tradición oral de los pequeños pueblos. Habitada parte de una historia que sobrevivía en las voces de algunos y que ahora la autora enriquece con ficción para crear una novela sobre el maltrato, la crueldad, el caciquismo y la violencia sexual en el mundo de las mujeres a las que se calificaba como brujas o locas. El claro retraso de la ciencia médica en el estudio de la anatomía y fisiología de las mujeres es el sesgo patriarcal que subyace a la historia de Manuela, una mujer que, como tantas otras, fue tratada como bruja o demente. Sin embargo, ¿todas esas mujeres estaban locas o simplemente necesitaban vivir en libertad? Decidir sobre su cuerpo, salir de casa, crear. ¿Eran brujas por empeñarse en escapar de una vida que las condenaba a la dominación y la mojigatería? Cristina Sánchez Andrade nació en Santiago de Compostela, España, en 1968. Es escritora, crítica literaria y traductora. Cristina es licenciada en Ciencias de la Información y en Derecho por la UNED, además de haber realizado un máster en Derecho Comunitario por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha trabajado como profesora visitante en diversas universidades estadounidenses. Compagina su labor como traductora con la escritura y la coordinación de talleres de narrativa. Sánchez Andrade comenzó escribiendo relatos, algunos de ellos premiados, hasta que en 1999 publicó Las lagartijas huelen a hierba, su primera novela. Desde entonces ha publicado Bueyes y rosas dormían, Ya no pisa la tierra tu rey, novela con la que obtuvo el Premio Sor Juana Inés de Literatura en el año 2004. Las inviernas, Alguien bajo los párpados, El niño que comía lana, así como el ensayo titulado Fámulas y el libro de poesía Llenos los niños de árboles, entre otros trabajos. Su obra ha sido traducida al inglés, portugués, italiano, polaco y ruso. En 2025, Sánchez Andrade publica Habitada, novela sobre la que charlaremos con ella en esta ocasión. Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Con mucho gusto le doy de nueva cuenta la bienvenida a Temporada de Libros a la escritora española Cristina Sánchez Andrade. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar con vosotros. Oye, pues qué gusto tenerte acá en estos micrófonos ahora con otra buena nueva bajo el brazo. Se trata de Habitada. Es una novela, tu más reciente historia, que aparece bajo el sello Anagrama de nueva cuenta y pues nos colocas a principios del siglo XX en estos paisajes de cuento que para nosotros a la distancia son los gallegos, ¿no? Estos bosques húmedos, estas nubes bajas, la bruma, la presencia tan constante del agua. Todo esto nos suena acá en América, pues a cuentos clásicos europeos. Platiquemos un poco de Manuela, pero empecemos por Galicia y esta historia, esta leyenda que te atrapa y que pues asumo no te dejó hasta que la escribiste. Yo siempre ando como un poco pendiente de historias, de leyendas gallegas y en algún momento me crucé con esta, que es la historia de la Espiritada o la Iluminada de Moeche y es una historia de un fenómeno que se llama corpo aberto, una especie de posesión que sufrió una mujer, una labriega, como bien has dicho, de principios de siglo, hace ahora justo 100 años. Y bueno, empecé a tirar del hilo, empecé a investigar y la verdad es que efectivamente, hasta que no terminé la historia no la dejé, todavía no la he dejado porque sigo haciendo entrevistas, afortunadamente. Oye, es una historia muy rica en el nivel literario por donde uno la mire, todos los elementos están llenos de magia porque es mágico el espacio de muchas maneras. Me gustaría que nos acercaras un poco a esta Galicia rural, profunda, de tradiciones, con una presencia pues muy importante de la iglesia. Antes de entrar a hablar directamente de los personajes, creo que es muy relevante todo este universo, incluso de las voces, está lleno también para generar todavía un ambiente más regionalista, tiene que ver con la lengua gallega. Háblanos un poco. Bueno, empezaste tú hablando también de los paisajes, de bosques, de brumas, de nubes bajas, y eso tiene mucho que ver con la historia. No solamente porque, bueno, ella fuera un personaje del mundo rural, sino porque ese espacio luego en la novela juega un papel muy importante. Todo lo que va contando ella lo cuenta desde ese flujo de conciencia, desde su propia conciencia. A mí me resultaba muy interesante y por eso decidí que fuera una primera persona, a pesar de que es mi primera novela utilizando la primera persona. Me parecía muy interesante que fuera ella quien contara esta historia de posesión, ¿no? De corpo abierto, porque al final tenemos lo que nos ha llegado a través de la leyenda es una ínfima parte de lo que ocurrió, ¿no? Me interesaba ir al momento anterior a esta posesión, ¿no? A saber por qué esta chica, por qué esta labriega llevaba 4 años encamada con una enfermedad con la que nadie sabía dar, ¿no? Claro, hoy en día esto sería algo parecido a una depresión, ¿no? Pero en aquel momento pues nadie hablaba de depresión, ¿no? Y entonces me interesaba pues saber qué había ocurrido, ¿no? Y para ello, el que ella hable de ese espacio, de ese bosque que entra y sale de su cabeza, pues es muy importante. Y también la propia historia va marcando esa conexión con la muerte, con el más allá, ¿no? Con ese elemento sobrenatural que está en la tradición gallega. Pues esta es Manuela, la espiritada de Moeche, la iluminada, que pues vive en esta historia una especie de posesión por un espíritu masculino, que además era un hombre religioso, ¿no? Que había estado en Cuba, en donde supuestamente muere y sin embargo,
pues su espíritu vaga por estos bosques extraordinarios hasta encontrar este corpo aberto que es el de Manuela. Coleccionamos historias. Nina Simone interpreta My Baby Just Cares for Me. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for high-tone places. Liz Taylor is not a star, and even Lana Turner's smile, something he can't see. My baby don't care who knows. My baby just cares for me. For shows, and he don't even care for clothes. He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for. He don't care for high-tone places. Liz Taylor is not his style, and even Liberace smile. Something he can't see is something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for. My baby just cares for. My baby just cares for me. Temporada de libros. Literatura que llega a tus oídos. A tus oídos. Volvemos. Quédate conmigo, aquí, en Temporada de Libros. Temporada de libros. Sorbos de literatura para acompañar el caos. Continuamos. Oigo una voz. Levántate, me ordena. Tienes que ir. Así que me levanto y salgo de casa. Me interno en las entrañas del bosque. Llevo 1 año en la cama, atada de manos y pies con correas la mayor parte del día. Me alimento de los recortes de hostias que trae el señor abad.
De mi cuerpo no sale ni una sola excreción, ni orina, ni bilis, ni heces, solo gruñidos y ruidos y rechinar de dientes. Un grito me habita. A veces es mugido que sube por la escalera de la columna vertebral. Entonces, si no estoy atada, me arrojo sobre la gente, araño o muerdo, me contorsiono, río, me arranco la cabellera a puñados, me paso el pie izquierdo por encima del hombro derecho. De un brinco, salto al suelo y corro por el cuarto a 4 patas como un can. La iluminada, me dicen. Mi padre ha oído que eso dicen. Yo no lo oí. Mi padre no me deja salir sola. Cuando me saca es para llevarme a misa. Allí me sienta en el primer banco y me dice que no hable con nadie. Yo no sé por qué no quiere que hable con la gente. Bien se ve que es el señor abad quien dice lo que tengo que hacer. Él dice: está poseída por un demonio fornicador. Dice el médico: es un caso típico. El útero se pone a flotar descomponiendo el orden del cuerpo humano. Dice Ramona: esto es un meigallo que alguien le echó a la pobre rapaza. Dice Jerónima, la chosca: ¿por qué no la dejaréis en paz? Dice mi padre cuando le preguntan por mí: ahí arriba está, encamadiña. La voz me dice: sigue, sigue caminando. Habitada. Fragmento. Continuamos conversando con la escritora española Cristina Sánchez Andrade. Hay que hablar de la historia y luego entramos a estos detalles que son tan interesantes y tan provocadores, Cristina, en tu novela. Es una mujer que está rodeada de hombres, no solo es un espíritu masculino el que entra y gobierna su cuerpo en el relato, sino también está supeditada a otras autoridades masculinas. Está Manuela con su padre, con el abad. Háblanos un poco de este entorno con el que críticamente conectas mucho con la actualidad. En esta historia aparentemente históricamente distante. A ver, ella efectivamente está rodeada de hombres que son un poco los que deciden por su vida, los que deciden por su cuerpo, por su destino en general, ¿no? Es zarandeada de un lado a otro. Y a eso me refería antes con ir a lo que ocurrió antes de lo que cuenta la leyenda, ¿no? El ver un poco qué tipo de violencias habría podido sufrir esta mujer por su condición social, por su estrato, por ser pobre, por ser analfabeta. Entonces, bueno, pues me imaginé que su vida no había sido precisamente fácil, ¿no? Su padre la trata mal, el abad de la aldea, que tiene mucha influencia, como tenían los curas antes, ¿no? Pues tampoco la trata bien, el señor del Pazo tampoco la trata bien. Y así va un poco transcurriendo su vida hasta que ella, supongo que de manera inconsciente, todo esto es ficción mía, ¿no? Supongo que de manera inconsciente decide que ser poseída por un hombre de iglesia, por un hombre con autoridad, con voz, es la única escapatoria que tiene. Es una escapatoria que la coloca en un lugar muy distinto al que ocupaba siendo Manuela. La historia va mutando, al igual que esta mujer y el espíritu que la habita a lo largo del relato. Y vamos a ver esta inversión que me parece muy simbólica, Cristina, esta inversión de papeles, de ser esta labriega, esta campesina, huérfana de madre, abusada en muchos niveles por
pues por el contexto patriarcal que sigue tan vigente en tantos lugares, en los espacios sobre todo rurales en el mundo, ¿no? En donde pues el gobierno de sí mismas, de su destino, depende de otros así en masculino. Y luego ella, siendo o teniendo esta voz del espíritu religioso de este hombre de otros tiempos, pues empieza a ser escuchada. Háblanos un poco de esta transición que tú consigues darle a tu personaje. No puede ser la misma, no puede ser simplemente un cuerpo que habla con voz grave. Le pasan muchas cosas. Claro, eso, todo lo que acabas de comentar tiene mucho que ver con la forma en la que está estructurada y escrita la novela, ¿no? La novela empieza con la metamorfosis de esta mujer en hombre, ¿no? El cuerpo empieza a cambiar, ella empieza a notar que los músculos tiran, que le cuelga algo bajo las piernas, se transforma, se metamorfosea, ¿no? Y acto seguido ella pasa a contar con su propia voz en primera persona y todo escrito con minúscula. Eso fue una elección mía, pero creo que importante, todo lo que le ocurre hasta que decide, bueno, o hasta que es poseída por el clérigo de Ortigueira, ¿no? En la segunda parte ya toma la palabra el clérigo. Entonces vuelve la mayúscula, ya hay una voz masculina que es escuchada y a partir de ahí ella empieza un poco a vengarse, entre comillas, o a hacer un poco todo lo que no ha podido hacer hasta el momento, ¿no? Entonces, bueno, es importante esa distinción entre su voz en minúscula y la voz del clérigo en mayúscula, que al final es la misma persona, ¿no? Pero con una distinción importante de autoridad. Muy importante, y ahora ya que hablas puramente de la estrategia literaria, que me parece muy atinada y es un elemento que salta aquí para quienes estamos del otro lado leyéndote, justo el decidir porque en la misma letra impresa haya este signo de cambio en la autoridad que tiene esta primera voz. Y luego, porque también hay, además de la contundencia de tu prosa, digamos, no sé si llamarla licencias líricas, está cargado de figuras, eres también poeta, y me gustaría que nos hablaras también de este otro registro que creo que junto con el humor da un poco de equilibrio ante el dramatismo de la historia. Sí, por un lado está esta sintonía entre la forma y el fondo, ¿no? El fondo me estaba pidiendo, esta estructura me estaba pidiendo esta forma, esta escritura. Y es verdad que ella, cuando habla, a pesar de ser analfabeta, tiene una mirada muy especial, es una persona que observa su entorno, que se fija mucho, que no es nada tonta, que está perdiendo la cordura, eso también es importante, ¿no? Bueno, de ahí todas esas licencias líricas que tienen más que ver con cómo concibe ella, cómo ve su entorno, ¿no? Digamos que lo que quería era ponerme en su cabeza para llegar a su universo, ¿no? Que es un universo fragmentado de voces, porque no solamente está poseída por la voz del clérigo, sino por múltiples voces, habitada por seres, por niños, por más elementos del bosque. Y todo eso está ahí en esa, creo, intenté que se plasmara a través de esa escritura, ¿no? Entonces ella, pues según le van pasando cosas, más que interesarme, por ejemplo, contar pues una violación que pueda haber sufrido o un aborto, me interesaba ver cómo su cabeza refleja eso y cómo su lenguaje es cada vez más frágil y más fragmentado, ¿no? Entonces, por un lado tenemos ese registro de Manuela, que es muy lírico y muy... pues eso, muy fragmentado, yo diría, ¿no? A medida que avanza la novela cada vez más. Y luego tenemos el registro del clérigo cuando habla él, ¿no? Él es un tipo que desde el primer momento yo lo concebí como a un truán, ¿no? Es un clérigo que después de muerto anda vagando por los bosques en busca de un alma en donde caer muerto, nunca mejor dicho, ¿no? Pero quiere volver a la tierra para pasárselo bien.
¿no? Entonces, bueno, pues ahí la clave es totalmente humorística. La primera parte también hay pinceladas de humor, ¿no? Porque yo siempre pues alterno un poco, pues a lo mejor lo que puede resultar un poco más dramático con el humor y con la poesía, ¿no? Pero la segunda parte es claramente humorística. Sí, de verdad es que ya saben, aquí les recomendamos grandes momentos literarios y ustedes los van a vivir con Habitada. Se trata de acercarnos a plumas que tienen mucha potencia, como la de Cristina Sánchez Andrade. Y bueno, en esta novela de verdad encontramos un montón de regocijo para quienes amamos la literatura, pero también para quienes queremos pasar un muy buen rato leyendo. Y precisamente este lirismo, este yo lírico, porque además es una primera persona que diríamos exacerba un poco la verosimilitud de los acontecimientos, ¿no? Dotando esta especie de narradora documental y que sin embargo está llena de chanzas y, como dices tú, de desdoblamientos que a manera fragmentaria pues van armando toda la estructura del relato. Temporada de libros. Cierro el frasco a los recuerdos, como a los malos olores o como a los bichos asquerosos. Los podemos encerrar. Sé que la niña del cuadro me observa y que eso de tocar las cosas de la habitación no le parece bien. Duerme. La señora Inmaculada duerme todos los días. Creo que es por las medicinas que tiene que tomar. Medicinas para matar la tristeza, dice Jerónima. Jerónima también dice que el rubio del cabello de la señora no es suyo. No, dice. Y me explica que es un tinte que se dan las señoras elegantes con dinero. Después de un rato, sin nada que hacer, salgo. Merodeo sola por el paso. Muebles cubiertos de sábanas, esquinas en donde florece el moho. En el salón, una mesa con un ramo de flores secas. Marcos con fotos y una cajita de música. Lámparas y candelabros. Enciendo y apago la luz. Creo el día y la noche, el día y la noche, el día. Soy Dios. Entro y salgo de los cuartos. En uno de ellos hay un gran armario con ropa de niña. Me quito la mía y me la pruebo. Vestida de seda, con lazos y zapatitos de hebilla. Camino por la casa. Me gusta cómo resuenan esas otras vidas. A veces, bajo las cortinas, me parece atisbar unos zapatos de hombre, mudos. Habitada, fragmento. Temporada de libros. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Volvemos. Quédate con nosotras. Estamos conversando con la autora española Cristina Sánchez Andrade. Voces de la literatura en nuestra lengua. En nuestra lengua. Temporada de libros. Temporada de libros. Continuamos. Continuamos conversando con la escritora española Cristina Sánchez Andrade. Esta es mi casa, este es mi padre, esta soy yo. Al otro lado de la ventana respira el mundo. Esta es mi aldea húmeda y amodorrada. Este es el castillo con piel de lagarto. Esta la plaza con iglesia, mujeres y niños, pájaros y nubes. Hasta los 15 años no recuerdo gran cosa. Vivo con mi padre. Acarrear agua, desconfiar del cielo, comer sopa de castañas. En el invierno, frío, nieves y lobos, sabañones. Hay en la repetición algo que me apacigua,
un siempre hecho de ahoras. Escucha, el gallo canta, la vaca muge. El burro rebuzna, esta soy yo, mírame. Mujer trajinando en el hogar, la primera en levantarse. ¿Por qué va descalza? La mujer enciende el candil, esparce el tojo y los helechos por el establo, prepara el fuego de la cocina y la encalada de los animales. Agua, harina, berzas, medio puñado de sal. Escucha, el gallo canta, la vaca muge. El balde en la cabeza, la mujer sale por agua. La noche aún viaja en la cuenca de los ojos. En torno a la iglesia se apiñan las otras casas. La mejor es la del señor abad, que vive con su madre. Tiene 2 plantas y da gloria verla con su recibidor y su fachada de piedra. Detrás están el prado y el molino del cura. De los balcones de la casa cuelgan tiestos con geranios, don Diegos y margaritas. Allí cerca también está la de Ramonita, que es viuda y alegre, y la de Rita y Farruco. Y alguna más, un poco escondida y haciendo esquina, está la de Jerónima. Escucha, el gallo canta, la vaca muge. Escucha, a veces los pensamientos se confunden con el crujido de las flores que se abren al amanecer. Habitada, fragmento. Coleccionamos historias. Oye, Cristina, pues hablemos también de los personajes que acompañan a esta mujer doble o a este personaje doble. El padre, el amo, nos das cuenta de todo un contexto que nos es muy familiar respecto a la organización social y cómo culturalmente pues se marcaba, digamos, a las comunidades. Sí, ella es huérfana, su madre ha muerto, por lo que cuenta, se ve que, bueno, juega un poco en general con la ambigüedad, ¿no? Entonces, claro, ella está contando en primera persona y como bien sabes, todos los narradores en primera persona son poco fiables, ¿no? Con lo cual muchos hechos, muchos acontecimientos que va narrando quedan en la ambigüedad. Algunos, incluso el lector puede dudar de si ha ocurrido o no ha ocurrido. Todo esto es intencionado, ¿no? Pero bueno, lo que sí que es cierto es que está ahí el padre, está el abad, está el amo del pazo y está otra figura que a mí me interesaba resaltar, que es el de el espantallo. El espantallo es ese espantapájaros, ese madero, ese trozo de madera que ella viste con ropa de su madre y que poco a poco va cobrando vida y que se convierte casi en el único personaje, aparte de Santiago, que es otro personaje que sí que es importante para ella, con el que tiene algo de afinidad, ¿no? Se convierte también como en su consuelo, en su apoyo, sin llegar a ser de carne y hueso siquiera, ¿no? Pero ella lo lleva a todas partes, lo lleva a los faladoiros, a esos lugares de encuentro en las casas donde se habla, se canta, se baila, se teje, pues ahí va el espantallo con ella vestida y bueno, para mí era un poco esa madre que no está, pero que en el fondo sí sigue presente, ¿no? Claro, porque además la nombra como tal, la bautiza, le pone el nombre de su madre, sí, y son las ropas de ella las que le coloca y como señalas, pues es su compañía, su única aliada en muchos sentidos, ¿no? La presencia en la que sí ella pues puede recargarse un poco ante la voluntad de un destino pues muy, muy hostil para Manuela. Y luego están un personaje que es el abad,
Abad y su madre, que me parecen muy singulares. Creo que en el relato son de verdad importantes. Los colocas en muchos sentidos en un lugar de privilegio, que es así de dual. El abad no puede estar sin la madre, y la madre habla mucho en función también del hijo. Es una especie de amor toxina, de una necesidad tremenda que tiene el abad por la aceptación. Me parece muy relevante y me gustaría que nos platicaras un poco de ellos dos. Sí, la relación que tiene el abad es un personaje cruel con todo el mundo, ¿no? Despótico, caciquil, salvo con el amo, con el que se muestra mucho más sumiso, ¿no? Y es humillado por el amo, ¿no? Es que es un juego aquí en la novela, todo el mundo humilla a alguien, ¿no? El que está por encima, el que está por debajo es humillado, y ese es a su vez humillado por el que está por encima, ¿no? Pero el abad tiene como una especial predilección por su madre, ¿no? Bueno, de hecho, no es una predilección, es un complejo de Edipo. Es un amor tóxico, como bien decías tú, ¿no? Por la madre hace cualquier cosa. Y sin embargo, la madre es muy cruel con él, se porta mal, le desprecia, tuvo otra hija que murió y se ha quedado pues anclada en el recuerdo de la otra hija, y el abad sabe que jamás será como esa niña que murió, ¿no? Entonces, bueno, pues es esa aspiración, esa lucha por complacer a la madre siempre, porque la madre le quiera, y es algo que no va a conseguir jamás. Así es, y se tejen muy bien el camino de estos dos personajes con la transformación que se va dando en Manuela y en el clérigo que la posee. Luego están estos personajes mágicos, porque la historia parte de una leyenda que tú recuperas, que integras. Me gustaría que nos contaras un poco hasta dónde, qué tan conocida es la leyenda y qué tan compleja o reversionada es, y si alguna de estas versiones es la que tú tomas o en realidad solo fue un disparador. Y cuéntanos eso y ahorita pasamos a la siguiente pregunta. Sí, en realidad la leyenda que yo tomé, que encontré en internet, me parece, me sirvió solo de disparador, porque decía muy poquito. Decía, bueno, pues contaba que esta mujer llevaba un tiempo encamada y que un día bajó al arroyo, bebió agua y empezó a decir con voz de hombre, varonil, y sabiendo de doctrinas y de filosofías y de teologías y demás, cuando no, ese conocimiento era imposible en ella, ¿no? Bueno, pues empezó a decir que había sido poseída por un clérigo de Ortigueira muerto en La Habana, ¿no? Eso es todo lo que decía la leyenda. Toda la parte esa mágica que aparece del bosque, de los seres que habitan ese bosque, es ficcionada. Esa parte la he inventado yo, ¿no? Para crear este universo, que había, como te digo, muy poca información, ¿no? Entonces, por ejemplo, aparece otro personaje que es muy importante, que son las vagalumes, que son esas luces, esas viejas que habitan en el bosque, que son como vagalumes luciérnaga en gallego, ¿no? Y la palabra luciérnaga en gallego es muy bonita porque tiene muchísimos sinónimos, ¿no? Y son pues las viejas del caldo, gusanos de luz, bellas faciendo as papas, bellas do balado, es decir, y entonces jugué un poco con todos esos sinónimos que quieren decir luciérnaga para crear un personaje que es el que se lleva en el bosque a los niños, ¿no? A los niños muertos, ¿no? Entonces incluso también a las crías de los animales, ¿no? Entonces, bueno, cuando ella baja al bosque y empieza a ver esas luces, pues es el terror de que le ocurra algo, de que se la lleven a ella también. De hecho, ella dice que se llevan a sus hijos, ¿no? Pero sí, la leyenda en sí es solo un disparador para todo este universo que luego ha sido ficcionado. De una manera muy lograda, Cristina, porque sí está toda esta magia con la que envuelves los hechos, la trama, y allí en estos vagalumes que bien dices, es una palabra súper bonita, la que nombra a estos seres extraordinarios y que, bueno, también a las luciérnagas. Temporada de libros.
Lecturas bajo la lluvia. Volvemos. Vamos a un corte y regresamos a la charla con la escritora gallega Cristina Sánchez Andrade. Temporada de libros. Lecturas con música de olas. Continuamos. Continuamos conversando con la escritora española Cristina Sánchez Andrade. Está dentro de esta atmósfera de magia un personaje que aparentemente es pequeño, que es Obdulio, un hombre con el que circunstancialmente casan por ahí a Manuela, y él es magia pura, por lo menos en eso se convierte gracias a Manuela. Platícanos un poco, compártenos un poco de esto que tiene que ver también con el espíritu de la naturaleza gallega y de la magia literaria que nos compartes. Bueno, Obdulio es un personaje, es verdad que aparece poco, pero bueno, al final a Manuela la casan con él y él realmente no le interesa Manuela como mujer, sino, bueno, pues tener a alguien en casa. Entonces, bueno, Manuela entra en ese hogar, el hogar en la casa también empieza a cobrar vida, ¿no? Las moscas que aparecen por ahí, Manuela dice que son la madre de Obdulio, pero bueno, luego cuando más adelante se cansa de él, sí que echa mano un poco de esa meiguería o esa brujería de la que bueno, que aprende de otro personaje, que es la meiga de verdad. Entonces, bueno, pues hace que Obdulio, aquí entra en juego un elemento que es un poco de realismo mágico, ¿no? Porque Obdulio pone un huevo y finalmente se convierte en pájaro. Porque Obdulio tiene como su único afán o su único interés son los pájaros que tiene ahí en el fallado y que de todos los colores y que cuida y alimenta como, mientras que a la vez está despreciando a su mujer, que es Manuela, ¿no? Entonces ya en un momento dado Manuela se cansa y bueno, le convierte en pájaro y pone un huevo. Pues estamos hablando de varias caras de esta historia de Habitada, la más reciente novela de Cristina Sánchez Andrade, de la magia literaria, de las estrategias narrativas que ha tomado, de la carga lírica, de la potencia con la que consigue ir de un registro a otro para envolvernos como lectores en esta historia. Y hay también otro elemento muy importante y que llama a nuestro interés y tiene que ver pues con la actualidad, cómo esta historia nos dice tanto de lo que hoy por hoy somos, vivimos, atravesamos y cosas que antes pues no nos detenían como sociedad a reflexionar y hoy lo estamos haciendo y tiene que ver con pues el patriarcado, la forma en la que la medicina diagnostica y ha estudiado con un sesgo pues terrible la salud de las mujeres, la salud mental, que es tan interesante en cómo, y tan cruel, tan interesante como cruel si pensamos en lo que ha pasado. Háblanos un poco de qué tan claro tenías meter este otro hilo y tejerlo o simplemente aparece porque así ocurre en la sociedad en la que tú inscribes el relato. Bueno, era uno de los puntos que también me interesaban en cuanto me encontré con la leyenda y supe que esta mujer llevaba un tiempo en la cama y que nadie sabía qué le ocurría. Ya hice inmediatamente esa conexión con ese tratamiento de la medicina femenina tan absurdo durante tanto tiempo, ¿no? Como sabemos, la medicina ha sido muy androcéntrica desde
el principio de los tiempos hasta prácticamente el siglo XX, ¿no? Apenas había mujeres escribiendo sobre medicina, incluso médicos, ¿no? Porque no las dejaban serlo. Entonces, todo el enfoque ha sido muy masculino, ¿no? Todas las dolencias de las mujeres se achacaban al aparato reproductor femenino, al útero en concreto, y bueno, pues están todas estas teorías absurdas del útero errante y Eso demás. Eso es interesantísimo. Que es interesante, Ay, está en la novela también. Sí, eso está ahí. Pero no me lo invento, eso desde luego eran teorías que existían, ¿no? Prácticamente hasta que, bueno, comenzó el psicoanálisis, ¿no? Uh-huh. Hasta la llegada de Freud prácticamente, y que se empezó a escuchar un poco a las personas en general, ¿no? A saber qué podía haber detrás de una enfermedad, ¿no? Porque, bueno, yo imaginé que si Manuela estaba en la cama, pues que había tenido un pasado bastante traumático, ¿no? Y que eso podía haber influido en su enfermedad, ¿no? Incluso en su proceso de locura, ¿no? Yo creo que, como decía antes, podría estar o bien deprimida o bien podría tener una esquizofrenia como resultado de todas las experiencias vividas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso está también en la novela y aparecen esos personajes de esos médicos que vienen desde varios sitios de España y que son las grandes autoridades y que hablan mucho del útero, pero nada más, y de la histeria femenina y que hacen grandes juicios lanzan grandes juicios sobre qué podría estar pasando con esta mujer, pero al final no tienen ni idea de nada, ¿no? Que es un poco lo que ocurría antes, ¿no? Con todas estas mujeres que al final, yo creo que eran mujeres que simplemente se salían del molde, de lo que la sociedad tenía preparado para ellas. No querían casarse a lo mejor, o querían tener una profesión, o no querían tener hijos, o querían tener un destino distinto, ¿no? Al del famoso ángel del hogar, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues estas mujeres que eran un poco rebeldes, como estorbaban, como al final, bueno, pues no se sabía bien qué hacer con ellas, pues en muchas ocasiones se las metían en instituciones y ahí quedaban para siempre, ¿no? En instituciones a lo mejor en manicomios, ¿no? Claro. O en cualquier otro lugar, y ahí quedaban para siempre y claro, acababan volviéndose locas porque no salían y porque estaban ahí metidas entre esas cuatro paredes, ¿no? Sí, así es. La salud mental y la historia de la medicina dedicada a la mujer, pues es una de las grandes deudas históricas, y afortunadamente hoy se está discutiendo en diferentes ámbitos sociales, culturales. Y aquí está tu gran metáfora, Cristina, es el corpo aberto, y es un corpo sobre el que los hombres deciden, habitan, poseen de muy diversas maneras, todas ellas violentas, digamos, y también está el poder de la magia y de la capacidad de la palabra y de salvarse a sí misma, como intenta por lo menos Manuela, ¿no? Efectivamente, creo que lo has resumido perfectamente. Oye, pues qué gusto conversar de nueva cuenta contigo, Cristina, y si bien en tu novela anterior sobre la que aquí conversamos, La nostalgia de la mujer anfibio, también parte de un hecho histórico en Galicia, ¿hoy qué te ocupa? Estás escribiendo también sobre quizá algún otro personaje de allá. Platícanos, compártenos qué escribes. Bueno, por ya ahora. tú sabes, esto te lo habrán dicho muchos escritores, que empezar a hablar sobre lo que se está todavía escribiendo de una manera incipiente nunca trae buena suerte, es como si lo gafáramos, ¿no? Okay. Yo prefiero esperar a que la historia es bastante avanzada y que esté un poco más consolidada, porque para eso sí que soy muy supersticiosa, para otras cosas no, pero para esto sí. Y
y me da un poco de yuyu adelantar. Sí que estoy metida, ya cuando terminé esta historia me dije, no voy a volver a escribir sobre algo gallego, necesito un respiro, pero de nuevo otra historia se cruzó en mi camino y estoy empezando. Y espero contártela ya con todas las palabras y con toda la tranquilidad en la siguiente entrevista que tengamos. Me va a encantar, Cristina, todo el éxito en este nuevo proyecto y gracias por dejarnos y ponernos a pensar en tantas y tantas cosas con Habitada. Hasta muy pronto, Cristina, y muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Hasta muy pronto. Me pregunta si voy a la escuela. ¿Qué hago? Nadie jamás me preguntó esas cosas. Le digo que trabajo en la casa y en la tierra, y él me pide que le cuente cómo es mi día. Le relato todo lo que hago, desde que rompe el alba hasta que me acuesto. Me escucha, le interesa. Pero cuando además me dice que es extraordinario que una mujer de mi edad haga tantas cosas, me hincho. Si no me equivoco, es la primera vez en mi vida que alguien me dice que hago bien las cosas. No recuerdo la última vez, si es que hubo alguna, que mi padre me dijo, «Qué rico está el caldo, hija, qué bien te salió la carne de cerdo, se deshace en la boca, está en su punto de sal». Y qué mañana la tuya, porque lo hiciste mientras labrabas la tierra, dabas de comer a las gallinas e ibas por agua a la fuente. Yo sería incapaz de hacer todo eso a la vez. Y nunca te quejaste de nada, ni cuando murió tu madre, ni cuando la vaca se puso de parto y tuviste que ayudarla tú sola porque yo no estaba. Y encima, tirando de mí, que soy un viejo borracho. Orgullo es lo que siento, hija, y enorme suerte la de tenerte. No, nada de eso escuché nunca. Y cuando Santiago me dice que tengo mérito, casi se me saltan las lágrimas. Los dedos me rozan cuando me da una ciruela que saca del bolsillo. Cuando llegamos al crucero, doblamos a la derecha y bajamos por un camino en pendiente. El viento ulula entre los árboles y arranca algunas ramas. Ahí está tu casa. Espero que duermas bien. Habitada. Fragmento. Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y de nuestra invitada, la escritora española Cristina Sánchez Andrade, con quien charlamos sobre su novela Habitada. Te invito a que cada viernes en punto de las 12 del día nos acompañes en nuevas conversaciones. Puedes encontrar información sobre nuestro programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate con nosotros. También puedes descargar nuestro podcast en la página de Radio UDG y en Spotify. A mí me encuentras en Instagram como veronica.press con doble S. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas. Imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha.